Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Naomi Adaí y yo ocupé el rol de directora y guionista en el documental. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Adolfo Franco Gómez. Yo ocupé el cargo de producción. Voces Violeta nace de la idea de 11 integrantes. El propósito era encontrar un tema que nos ayudara a construir los elementos necesarios para la creación de un documental. Es así que en conjunto con nuestro equipo votamos que el tema del feminismo, aparte de ser uno de los temas más contundentes y muy tocados actualmente, nos ayudaría a poder tener todos los elementos necesarios para construir el documental. Se trabajó desde un guión, cómo íbamos a trabajar en la parte de las entrevistas, así como también un cronograma en donde nos dividimos qué íbamos a iniciar primero y por fases. De igual manera, se trabajó una investigación que creo yo fue lo fundamental para que este documental pudiera avanzar, ya que es lo principal, rescatar información verídica y sobre todo que se notara que era real, porque es lo que queríamos transmitir en nuestro documental. Esto fue una gran experiencia de parte de mis compañeros y también por el lado de producción fue una gran experiencia para mis compañeros, ya que este trabajo se dividió en 4 fases. La primera fase fueron las entrevistas, donde cuidamos mucho el ruido y la iluminación. Y en la segunda fase fueron la grabación de la marcha. Hicimos muchos juegos de cámaras y también las cámaras en mano. En la tercera fase fueron las recreaciones de escenas. Jugamos con los colores para dar a entender más que nada que es un recuerdo o un sueño. En la cuarta fase fue el recolectar toda la producción para ya armar este trabajo. Bueno, esperemos que les guste mucho, ya que fue un trabajo arduo. Fueron casi 4 meses trabajando de principio a fin y pues hoy concluimos con este proyecto y pues nada, esperemos que el resultado sea de su agrado. Espero que estén disfrutando sus palomitas y espero que sea de mucho agrado para ustedes. Justicia, justicia, justicia para Vicky. Justicia, justicia, justicia para Vicky. Justicia, justicia, justicia para Kimberly. Justicia, justicia, justicia para Kimberly. Tenemos que expresar, más bien lo veo como un movimiento social para que todos tengamos ese mismo derecho, tanto mujeres como hombres, de poder alzar la voz. Tanto para mí como para mi familia, pues sentimos desesperación en el hecho de que ya llevaba 2 días, ya llevaba 2 días sin saber nada de nuestro familiar. Quedamos de vernos aproximadamente a las 3 de la tarde. Honestamente iba muy retrasada, así que iba muy nerviosa y desesperada.
En cuanto llegué al estacionamiento empecé a voltear por todos lados, pero no lo encontraba, así que decidí llamarle. La llamada sonaba y sonaba, pero no me contestaba. Le volví a llamar una y otra vez. Volteaba por todos lados, pero no. Me comencé a poner muy nerviosa. De repente, fue muy rápido. Ni siquiera quiero recordar bien. De lo único que me acuerdo es que sentí un jalón y una desesperación. Tengo un video de ella en el Face, en el celular. Y cuando quiero oírla, la oigo. Nos mataron a toda una familia completa. Nos dejaron sin vida, sin libertad. Y a veces no sé si me veían con lástima o con morbo. Y por eso decidí moverme de ahí. Mi casa fue toda mi vida. Yo creo que me va a hacer falta vida para terminar de hacer lo que tengo que hacer. Gritaba yo, Fátima, hija, por favor, grita, habla. Fátima, aunque sea muerta, pero te voy a encontrar, Fátima. Y me eché a correr, gritando que sí, porque a la hora que yo agarré la sudadera y la levanté, todo lo beche estaba manchado de sangre. Cuando alcancé a ver el tenis de mi hija, sentí algo que no les puedo explicar. Es un dolor que no tengo palabras para explicarles el dolor. Yo no me llamaría propiamente activista, ¿no? Las compañeras activistas realizan muchos trabajos, incluso arriesgan su corporalidad al momento de realizar las acciones de activismo. Ellas trabajan 24/7 apoyando a otras mujeres, ¿no? Yo en realidad me denominaría una docente que abrazó el feminismo. Lo que el feminismo hace es cuestionar precisamente toda una estructura, ¿no?, que violenta sistemáticamente a las mujeres de diferentes maneras, y evidentemente a quienes se han beneficiado de toda esta estructura pues no quieren perder ese control y ese poder. Por eso el feminismo es tan incómodo para muchos sectores y para muchísimas personas. Una persona que hace cartones, que hace ilustraciones, hizo el símbolo del feminismo, que todos sabemos que es un puño cerrado que emula el símbolo de Venus, lo equiparó con la insignia nazi, ¿no? Y el periódico lo publicó. Afortunadamente, un sector de la población que abandera el feminismo envió una carta solicitando el derecho de réplica, y el director del periódico pues reculó la decisión de haber publicado un cartón que lo único que propicia es más violencia hacia las mujeres que hablamos de feminismo, difundimos el feminismo y trabajamos para otras mujeres. En cuanto haces público el hecho de que eres feminista, te colocas un target aquí en la espalda. La gente está pendiente de qué dices, cómo caminas, qué haces, cómo te vistes todo el tiempo, para buscar, ¿no?, qué criticar de tu persona o de lo que haces o de lo que piensas constantemente, ¿no? Como si las mujeres que abrazamos el feminismo el feminismo habla mucho
de estas cuestiones de la víctima perfecta, ¿no? Como incluso cuando las mujeres son víctimas de feminicidio, algunas de ellas se vuelven virales porque eran mujeres sumisas, que hacían las cosas correctamente según lo dictan ciertas normas sociales, pero si eran mujeres que, por ejemplo, formaban parte de las redes de explotación sexual no merecen justicia, y aunque hayan sido víctimas de feminicidio, pues la gente las trata como las ha visto todo el tiempo, ¿no? Como un desecho social. El feminismo busca la igualdad, ¿no? De derechos entre varones y mujeres, ¿no? Pero el feminismo es bastante complejo, ¿no? En toda su estructura o en toda su teoría, porque es teoría, es un movimiento social colectivo, es un movimiento de protesta, es academia, es calle. O sea, el feminismo atraviesa absolutamente todo lo que somos como sociedad, inclusive los medios de comunicación, ¿no? Solo que la gente no quiere aceptarlo o no quiere verlo. Estamos trabajando desde estas cuestiones de medios de comunicación, dos perspectivas: la ética feminista y la comunicación feminista, ¿no? Existe una comunicación feminista, infortunadamente en la licenciatura en comunicación no se habla mucho de esto, pero la comunicación feminista tiene por objetivo colocar en el discurso público a las mujeres, ¿no? Cuando trabajo en las clases de género siempre le pregunto a los y las estudiantes que eligen cursar conmigo la materia o la unidad académica, que si hacen un recuento de cuántos periodistas de lista A conocen que son mujeres y cuántos hombres, regularmente siempre pensamos nombres de periodistas varones, pero no de periodistas que ejercen la profesión, lo que llamamos ciencias exactas, ¿no? O las científicas sociales, ¿no? Si ustedes revisan sus antologías de cualquier materia que ustedes trabajen, chequen cuántas autoras hay en su antología y cuántas de las lecturas que están trabajando son de varones. Y ahí se van a dar cuenta que hay una inequidad también en el acceso a la producción científica. El feminismo tiene 300 años de existir. Antes del feminismo existieron mujeres que también levantaron la voz, pero el feminismo nace propiamente en el periodo de la Ilustración. Y en esos 300 años hemos logrado muchas cosas. Avances en el acceso a la educación. Aún así tenemos a una cantidad impresionante de mujeres analfabetas o de niñas sin acceso a la escuela. Hemos avanzado en cuestiones de derechos sexuales y reproductivos. Aún así hay mujeres a las que les niegan, por ejemplo, realizarles una operación para ya no quedar embarazadas posteriormente, y hay doctores que les niegan hacerles esa operación porque les dicen que aún son muy jóvenes, que no tienen la capacidad de decidir si es que más adelante querrán tener o no más hijos, ¿no? Entonces, aunque haya leyes, estas en la realidad no se aplican. Las mujeres tenemos que seguir presionando para que las pocas leyes que tenemos en papel, para que las pocas normas que existen se apliquen, ¿no? Cuando lo necesitamos. Entonces tenemos mucho que hacer todavía. El contingente, representado por mujeres de todo el estado, se reúne. Dan las 4 de la tarde, la hora en que la marcha comienza, aún con el calor a todo lo que da, pero con botella de agua en mano y con muchas ganas de gritar. Estas mujeres se preparan, porque la marcha está a punto de comenzar. Es un día para alzar la voz por todas las que no pueden hacerlo, porque mientras haya una mujer que sufra violencia, que gane menos por el mismo trabajo que un hombre, que sea juzgada por su apariencia, que tenga miedo de denunciar, que no pueda decidir sobre su vida, el 8 de marzo seguirá siendo un grito de lucha.
El solo caminar por las calles sin saber quién te vigila, quién te acecha. Porque al final es así. Somos una presa del miedo constante. Para aquellos que nos acechan y nos rodean, eso somos. Una presa más, una víctima, una mujer más. Sí, yo soy Janet Ambrosio. Todos estos temas del feminismo, del feminicidio, siempre habían estado como que muy presentes, como que siempre había sido muy consciente de eso, pero no es hasta que te pasa y hasta que lo vives de cerca que de verdad te impacta. A veces lo vemos en las noticias como esas chicas que te muestran y que están esos casos ahí, pero no es hasta que te pasa de cerca que dices, esto es la realidad y sí es algo muy grave. Y eso es lo que me pasó. Bueno, yo soy de Oaxaca, vine aquí a Tuxtla a estudiar la universidad. Cuando yo me vine, 3 meses antes, mi mamá había dejado a su pareja, le había pedido que se fuera de la casa porque vivíamos una situación muy, muy fea, de mucha violencia. Él tomaba mucho, a veces ponía candados en la casa y no nos dejaba salir o no nos dejaba entrar cuando salíamos, golpeaba las cosas, gritaba mucho. Siempre habíamos vivido como que mucha violencia con él. Siempre se había como que normalizado un poco porque nunca llegaba a los golpes, como que siempre era esa violencia que está un poco más resumida, un poco más oculta. Y bueno, antes de yo venirme para acá, ella le pide que se vaya de la casa y pues se queda sola ahí. Al inicio, cuando yo le hablo, ella me decía que él le molestaba mucho, que él le insistía que regresaran. Ella también asistía a un grupo de AA y ahí tenía pues un pretendiente y eso fue como que ocasionó como la discordia, los pleitos. Eso fue lo que ocasionó que todo como que fuera poniéndose cada vez peor. El 8 de marzo del 2021 yo tuve un evento aquí por la escuela y después de eso nos dijeron que podíamos tener la semana libre. Era un martes. Yo me acuerdo que el último día que hablé con mi mamá fue un lunes. Me dijo que estaba bien, estaba tranquila. Y de ahí yo la fui a ver a Oaxaca el miércoles. Desde que iba para allá, sus amigas me decían que no la habían visto en todo el día, que ella había hecho citas a lugares a donde no había llegado. Y cuando yo llegué, en la casa estaba puesto el candado por fuera, como si ella hubiera salido. Yo la fui a buscar a los lugares a donde siempre iba y después me di cuenta que en el patio estaba su bicicleta. Siempre salía en su bicicleta. Salía a vender postres, salía a visitar a sus amigas y siempre le gustaba andar en su bicicleta. Ahí fue donde yo entro por el patio, me brinqué la barda y había una llave de repuesto. Abrí la puerta y sí vi como siempre ella dejaba todas sus cosas, iba quitando sus zapatos, sus aretes, sus anillos y los iba dejando sobre la barra. Y era de noche, ya eran como las 8. Y con el resplandor de la luz yo entro a su cuarto y la veo que está acostada en la cama. Le comencé a hablar, pero no me contestaba. Y prendí la luz y la vi que estaba ahí, estaba acostada en su cama, estaba desnuda, tenía sobre su cabeza una almohada y sobre la almohada le habían puesto una toalla doblada. Me acerqué y le puse mi manita así en su piecito y me acuerdo que lo sentí que ya estaba muy frío.
y le agarré su mano y toda su mano, esta parte de aquí ya estaba como morada. Y me acuerdo que cuando le agarré su manita y di el paso y vi el piso, todo mi tenis se empapó, se quedó como manchado de sangre, y fue cuando vi el charco en el piso y vi que estaba todo el piso lleno de sangre y que chorreaba de la cama. Todo estaba salpicado, su buró, su lámpara de noche, la pared, todo como cuando te muestran esas películas de terror, esas escenas, así se veía. Yo me acuerdo que yo le seguía hablando porque yo quería que me contestara, porque yo creí que estaba bien todavía. Yo quería verla. Y entonces me acerqué a ella, le quité la toalla y la almohada, y cuando la vi, ya no se parecía a ella. Estaba toda desfigurada, tenía su cabeza toda rota, había mucha sangre, se veían los pedazos de su carita, los pedazos de su cabeza y todo lo de adentro. Yo me acuerdo que cuando llegué le había hablado a un amigo y él me había acompañado a buscarla a esos lugares a donde iba. Yo salí y le dije que me ayudara, y llamó a la policía, y ya fue que llegaron, y al principio me dijeron que le habían disparado, que le habían disparado de muy cerca y que por eso había quedado muy lastimada. Pero ya después todo ese trámite de la fiscalía y toda la investigación que se hizo, me dijeron que ella llegó, que estaba muy cansada, que se había bañado, que se recostó en su cama y que esa persona entró y le pegó con un marro 2 veces en su cara. Es muy frustrante también todo el tema legal y todo lo que nosotras tenemos que hacer cuando nos pasa esto, porque cuando recién llegó la policía y estaban acordonando todo, me dijeron que tal vez ella se había suicidado, que ella se había provocado la lesión, y tuvimos que entrar con el agente para buscar un arma dentro de su cuarto, cosa que no encontraron, y que pues evidentemente ella no pudo haberse disparado sola y luego ponerse sola la almohada y la toalla. O sea, todo estaba muy evidente de que alguien lo había hecho, pero ellos seguían insistiendo en que tal vez se había suicidado. Y entonces tuvimos que buscar testigos, alguien que lo vio salir y poner el candado por fuera. Buscamos el marro, pero ahí fue donde se dieron cuenta que hasta lo había planeado, porque midieron cuánto tiempo tuvo que estar en la habitación, que se tuvo que cambiar de ropa, meter el marro en una mochila y llevárselo con él para que no lo encontraran. Y sí, cuando ya se hizo toda la investigación, pues todo eso y todas las trabas que ellos pusieron le dieron tiempo para que él se fuera del lugar, y cuando lo fueron a buscar ya no estaban sus cosas, ya se había ido, y pues hasta ahorita no lo han encontrado y no se ha ejecutado la orden que logramos que el juez sacara. Creo que en general es eso es lo que pasó.
Me acuerdo que cuando logramos que el juez nos diera la orden, porque eso era lo más complicado, lo que fue muy difícil, porque igual el doctor que hizo la necropsia puso una hora de muerte mal y tuvimos que ir a hablar con él para que lo cambiara porque no coincidía con las horas en que dejaron de verla a ella. Y bueno, fue hacer trámite de cambiar declaraciones, de buscar testigos hasta que lo logramos. Y cuando lo logramos fue como que me quisieron dar la esperanza y de decirme, cuando lo agarremos, le vamos a dar 90 años de cárcel. Y va a salir de aquí o ya muerto o ya muy anciano y ya no va a tener vida. Y sí, eso es lo que se debe de hacer y sí, eso está bien, pero eso a mí no me da nada, porque no me sirve que le den 90 años de cárcel si no lo van a buscar y si no están haciendo nada para ejecutar esa orden. Entonces no tiene sentido tampoco cómo funcionan las cosas en las leyes, porque no giran boletines, no hacen equipos especiales de búsqueda como en otros casos que son más virales o que son más atendidos. Y pues eso, o sea, está como que ahí la orden, pero nadie hace nada por ejecutarla. Yo llamo constantemente a la fiscalía porque pues está en otro estado. Ahora en diciembre, que terminó el año pasado, yo les llamé y les dije que cómo iba todo. Y me dijeron que sabían que él estaba ahí en Oaxaca, en el pueblo, que estaba pasando las fiestas con su familia, pero que todos los agentes encargados de la carpeta de investigación de mi mamá estaban de vacaciones y que nadie podía ir. Pero que eso ayudaba porque le estaban dando chance de que se confiara y que llegara más veces al pueblo para que en algún momento ejecuten la orden. Y eso es lo que siempre me dicen, que estos casos son de tiempo, que se pueden ejecutar en 5, en 10 años y que tengo que esperar. Pero pues una se cansa de esperar, una no quiere esperar, porque pues mataron a mi mamá, ¿sabes? No es como cualquier cosa. Declaraciones. Yo solo les pido que me las devuelvan. Se llama Juan Luis Barrios Hernández. Y se la ha pasado atacándome por redes sociales. Juan Luis Barrios, devuelve a tu hija. La mayoría de las activistas que yo conozco, y también yo me considero una de ellas, nos volvemos feministas como una suerte de autodefensa. Empezamos defendiendo nuestros derechos y cuando nos damos cuenta ya estamos defendiendo también derechos de otras personas. Así es que se puede decir que pasamos de víctimas a activistas. En general me ha dejado muchas cosas muy buenas, también muchas cosas bastante negativas. En diferentes momentos he sido víctima pues, de violencia, de campañas de desprestigio, de mucha violencia comunitaria en redes sociales, en fin. Pero también me ha dejado cosas muy buenas, ¿no? La verdad es que, por lo menos en mi caso personal, me amplió la mirada de una forma muy profunda. Aparte le dio un propósito a mi vida que de otra manera creo que yo nunca lo hubiera encontrado. Entonces, pues afecta. Obviamente tiene sus cosas positivas y sus cosas pues negativas. Siento que el mayor reto es no perder la esperanza, porque creo que constantemente nos enfrentamos a estructuras de poder que están muy por encima de nosotras, que tienen mucho mayor poder, posibilidades, y a veces tú te sientes muy pequeñita y pues llegan los momentos en los que quisieras tirar la toalla, pero creo que ese es el reto más grande, no perder la esperanza y entender que esa es una carrera básicamente de insistir, como ya lo dijo alguna vez de mis activistas feministas favoritas, Angela Davis. La revolución siempre se está haciendo, no es algo que empieza en un punto y termina, es algo que tenemos que estar haciendo constantemente, y defender los derechos de las mujeres en una sociedad tan machista como en la que vivimos es algo que se tiene que hacer todos los días y siempre, ¿no? Voy a usar las palabras también de otra feminista a la que admiro mucho, que se llama Simone de Beauvoir, porque creo que
esa definición que nos da ella es muy importante. Ella dice que el feminismo es una forma de vivir individualmente y una forma de luchar colectivamente. Entonces, en esto que yo les comentaba antes, de que empiezas defendiendo tus derechos y luego terminas defendiendo los derechos de otras personas, en esta politización del feminismo, yo creo que es la mejor forma de definirlo. O sea, el feminismo es un estar juntas políticamente para vivir en un mundo mejor. Yo así lo definiría. Yo empecé a ser muy consciente y a participar, a militar activamente en el feminismo hace aproximadamente 10 años, bueno, más de 10 años ya, y he visto muchísimos avances. También he visto cosas que han empeorado y cosas que se han quedado igual, pero también hemos tenido muchísimos avances. Mínimamente hemos logrado abrir conversaciones que eran muy urgentes y que se ampliaron. Antes los feminicidios no tenían tanto foco como lo tienen ahora y no había tantas leyes. La ley Olimpia, la ley Ingrid, la ley contra la violencia vicaria, y podríamos seguir. Y estos marcos legales sin duda abren otras posibilidades de lucha para las víctimas que hace 10 años no las teníamos. Entonces yo creo que, por supuesto, también ha habido una politización de las mujeres muy importante. Las mujeres se saben herederas de una reserva de conocimientos, de acciones políticas que son del feminismo. Entonces, esta conciencia que tenemos ahora no la teníamos hace 10 años. Por supuesto que ha habido grandes avances. Todas podemos considerarnos, como les comentaba hace un momento, feministas. Ahora, ser una activista feminista ya implica un nivel de compromiso y un nivel de militancia distinto. Pero nombrarte feminista, todas las mujeres pueden nombrarse feministas. Además de nombrarnos feministas, tenemos que ser conscientes que aunque tú no te nombres feminista, tienes derechos gracias a la lucha de otras mujeres. Existen muchísimos núcleos de activismo feminista, muchísimas organizaciones, asociaciones sin fines de lucro, colectivas, autónomas, en fin, yo creo que por nombrar algunas, aquí en Chiapas hay unas colectivas de feministas universitarias que son súper importantes, que han hecho una labor muy importante a la hora de denunciar la violencia que sufren las mujeres universitarias. También existen colectivas que defienden derechos sexuales y reproductivos, que dan acompañamiento a mujeres que necesitan abortar en condiciones de criminalización. En fin, existen muchas formas en las que las colectivas feministas estamos haciendo cosas todo el año, no nada más el 8 de marzo, el 25 de noviembre, que son los días que usualmente salimos a marchar, sino que todos los días de todo el año hay feministas y colectivas acompañando víctimas, haciendo colectas, denunciando, en fin, existen muchísimas. De verdad, basta entrar a las redes sociales como para darnos cuenta de cuán diverso y cuántas mujeres activistas feministas están accionando, ¿no? Para empezar, que sepan que no tienen por qué soportar eso, que no tienen que vivir eso, ¿no? Esa violencia, cualquier violencia que estén sufriendo. Luego que busquen redes, a lo mejor redes cercanas, amigas, familia. Si no tienes esta red, busca una colectiva feminista. Estoy segura que hay una colectiva feminista que te va a tender la mano. Y es que en Chiapas, el 80% de las mujeres han sufrido violencia. Pero no solo es una cifra, no solo son estadísticas, es nuestra realidad diaria. Es la sombra que nos persigue cuando caminamos por la calle, es el miedo de no regresar a casa, es la rabia de saber que muchas veces la justicia nos ignora. La verdad, güey, no entiendo para qué tantas marchas. Bueno, sí lo entiendo, le damos visibilidad a un problema que existe y que genuinamente nos preocupa, pero hay que ser muy realistas, cabrón. No importa cuántas marchas haya, ni cuántas veces se manifiesten, ni cuántas veces vayamos a romper, a gritar, a quebrar, si simplemente nos van a seguir matando. Y es una realidad que vemos todos los días. Ayer marchamos, hoy otra vez una muerte más, otra vez un nombre que no está dentro de las listas que van a las mías en clase. No sé, güey, es muy confuso y a veces simplemente me da impotencia saber que yo alzo mi voz, pero que justo cuando yo la estoy alzando hay miles de mujeres que simplemente ya no están aquí para hacerlo.
Y es muy, 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 muy estresante saber que el 8 solamente va a ser un día en el que sí podemos gritar y manifestarnos, pero que hasta que el gobierno, la sociedad y el sistema realmente quiera hacer algo, no va a cambiar. Pues es que al final son un montón de viejas argüenderas. ¿Qué vas a hacer si mañana matan a tu mamá? ¿Vas a ir a romper la pared y eso te la va a regresar con vida? Pues sí, cabrón, voy a romperlo todo. Estoy hasta la madre de este pinche sistema que lo único que hace es proteger a los agresores. Parece que los que les dan de comer son ellos, güey. Parece que les dan una puta comida en la boca, porque al parecer es la única forma que tienen para poder seguirlos encubriendo. Si yo voy y me quejo mañana de que fui violada, no van a hacer absolutamente nada. Y estoy hasta la madre, genuinamente hasta la madre. La vida es una mierda, la sociedad es una mierda y lo único que hacen es demeritar todo lo que hacen las mujeres. Demeritarlo. Que si salí fue mi culpa porque llevaba falda. Que si me acusaron fue mi culpa, ¿por qué? Porque lo provoqué. Estoy hasta la madre que si en una violación yo tenga que ser la culpable de algo de lo que solamente soy una víctima. Si mi mamá no estuviera mañana, yo lo rompería todo y lo haría trizas todo, porque sí no me va a devolver a mi mamá, pero voy a poder descargar al menos un poco del enojo que traigo y voy a poder demostrarle a la gente que no solamente fue, ay, se murió alguien, perdí al ser querido y lo perdí en un sistema que no funciona y que hasta la fecha no ha hecho ni madres por protegernos. El feminismo no es una meta alcanzada, sino un camino que seguimos construyendo cada día, en las voces de quienes alzan la palabra, en las manos que se entrelazan para resistir y en las calles que han sido testigo de lucha y esperanza. Florece una nueva forma de mirar el mundo, porque mientras exista una injusticia, existirá una mujer dispuesta a combatirla, y mientras haya memoria, habrá futuro. El feminismo no termina aquí, apenas comienza, en cada conciencia que decide no callar. Calladita no me veo más bonita. El feminismo también es amor propio. No hay límites para una mujer que cree en sí misma. Nos queremos vivas, libres y sin miedo. Por ti, por mí, por mis sobrinas, por mis amigas y por todas. Todas las madres merecen ver a sus hijas volver. El silencio no me protege. Rompe el molde, no tu esencia. No me he visto para ti, me he visto para mí. Amiga, yo sí te creo. Que quede la esperanza y el azul del cielo, mirarnos a la cara, hermana, yo te quiero.